Estuvieron poniendo atención cuando yo prediqué la última vez. Yo espero que todos. Y predicamos precisamente de este capítulo 20. Y después de predicar sobre el tema que nos tomó la atención, me di cuenta que se me había quedado la mitad del sermón, en realidad, porque esa segunda parte de este texto, que son como 40 y pico de capítulos, es tremendamente profunda. Tiene muchas cosas bien interesantes. Y tiene unos textos allí que siempre me han intrigado y me han causado un poco de curiosidad por qué el Espíritu Santo los puso allí en la manera en que los puso. Y por eso quiero continuar, porque una cosa está mezclada con la otra. Si usted recuerda, cuando predicamos anteriormente, enfocamos el ataque del rey de Siria, Ben-Hadad, contra Israel y la amenaza del rey de Siria, y lo pusimos en el contexto de la guerra espiritual, de la confrontación continua que tiene el siervo de Dios, la iglesia de Jesucristo, con los poderes del infierno. Hablábamos de que como Israel, la iglesia de Jesucristo siempre está en guerra contra Satanás y Satanás en guerra contra nosotros. Nos referimos a las palabras del apóstol Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo siempre anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Hablábamos de que es importante que los hijos de Dios ejerzamos sana vigilancia para mantenernos a salvo de las estrategias del enemigo, como dice también el apóstol Pablo, de las maquinaciones del diablo, de sus estrategias que quieren destruirnos. Hablábamos de que Satanás muchas veces comienza con una declaración que parece inofensiva, con un fenómeno, un evento en nuestra vida, una invitación que parece mínimamente importante, pero luego lo que hace después de ganar terreno legal en nuestra vida, después de lograr que nosotros reconozcamos su influencia en nuestra vida, entonces él procede a instalarse en el primer lugar, en el centro. De paso, cuando estábamos viajando por allí por Maine, vimos un afiche en una iglesia de esas de campo que decía: no dejes que Satanás se monte en tu carro, porque él siempre quiere tomar el guía, el volante. Él siempre quiere tomar el control. Y es así, el enemigo comienza como hizo aquí en este pasaje que vimos, haciendo una declaración simplemente al rey Acab: tus hijos, tu mujer, tu propiedad son míos. Y Acab, que era un hombre cobarde y también que le temía al gran ejército sirio, dijo: bueno, es cierto, mi señor, tú tienes poder sobre mis hijos. Pero él pensaba que las cosas iban a quedar solamente en el ámbito puramente teórico, una declaración así que no iba a llevarse a cabo. Pero luego viene el mensaje de nuevo de parte del rey de Siria: bueno, si es así, mañana yo vengo a tomar posesión de tus hijos, de tu familia y de toda tu propiedad. Y ahí el hombre se dio cuenta de que había cometido un error. Decimos que muchas veces el enemigo trata de ganar la influencia sobre la iglesia, sobre la sociedad, buscando una forma, una entrada, un asidero pequeño, para luego entonces ejercer su dominio y ejercer su control, porque él lo que quiere es precisamente controlar y gobernar. Y los consejeros del rey Acab le dieron un buen consejo. Dice: no lo obedezcas ni hagas lo que te pide. Y decíamos que esa debe ser nuestra conducta cuando el enemigo quiere tomar control de nuestra vida: no obedecerlo ni hacer lo que nos pide, sino que resistirlo en el nombre del Señor. Vimos que vino el profeta de Dios y le dijo: Acab, no temas, porque el Señor dice: yo hoy este gran ejército lo voy a entregar en tus manos. Y Acab tuvo que tomar iniciativa, pero Dios bendijo su esfuerzo y le dio victoria sobre ese gran ejército. Pero fíjese lo que pasa, ahí comienza nuestra meditación. Miren el versículo 22 del capítulo 20 de Primero de Reyes. Por eso es bueno traer su Biblia a la iglesia, así usted puede seguirnos cuando estamos leyendo. 20:22 dice: vino luego el profeta al rey de Israel. Es la segunda vez que viene el profeta a hablarle al poder civil, al poder político, y le dijo:
ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Fíjese, este profeta sabía por palabra de Dios que el rey enemigo no se iba a quedar simplemente con esa derrota. Iba a venir de nuevo a la carga. Y ahí hay una lección en la guerra espiritual, hermanos. Satanás nunca se dará por vencido en tu vida. Si tú lo derrotas en un área, él buscará otra forma. Quizás te dará un descanso por un tiempo, pero la naturaleza misma del mal es siempre tratar de encontrar una forma de destruir, de matar, robar. El Señor Jesucristo dijo que Satanás solo sabe matar, robar y destruir. Si nosotros vencemos a Satanás y lo echamos por la puerta, él busca una ventana y trata de meterse por ella. El Señor Jesucristo dice la palabra que fue tentado por Satanás 40 días en el desierto. Y ahí, si usted busca en el libro de Lucas, usted encontrará que cuando Satanás fue vencido y el Señor finalmente le dijo, vete Satanás, y Satanás huyó, dice que lo dejó por un tiempo, porque quiso volver otra vez y hacer estrago en la vida del Señor. Y así pasa en nuestra vida, hermano. Cuando usted vence al diablo, no se crea que ya usted puede descansar, sino que usted siempre va a tener que hacer lo que le dijo este profeta a Acab. Fortalécete. Primeramente tenemos que fortalecernos, no dormirnos sobre nuestros laureles. Muchas veces el Señor hace cosas lindas en la vida de gente que yo conozco en la iglesia. A través de los años he visto este fenómeno demasiadas veces ya para mi bien emocional. Gente que viene a la iglesia, sus vidas destruidas, con problemas con sus hijos, y Dios los bendice, son levantados, sus asuntos familiares y a veces matrimoniales, si están casados, son arreglados y sus finanzas son bendecidas, vienen a la iglesia, sirven al Señor, pero comienza el diablo de nuevo a hacer cosas en sus vidas. A veces puede ser una hermana soltera, un joven soltero o lo que sea, y comienza y viene alguien por allí y comienza a inquietarlos y a sacarlos de su centro donde estaban. Y comienzan entonces a hacer cosas indebidas, o los negocios comienzan a prosperar y se meten en los negocios y entonces ya no tienen tiempo para venir a la iglesia porque sus negocios están prosperando y ya están demasiado cansados y demasiado ocupados. La misma bendición que los hace atractivos comienza entonces a socavar su bienestar. Y cuando vienen a ver la gran victoria que obtuvieron, se convierte en una derrota y comienza entonces, usted ve ya que no vienen tanto a la iglesia porque se sienten mal, como Adán y Eva se esconden del Señor porque sienten vergüenza, y se debilita la bendición de Dios en sus vidas, y entonces comienza el decaimiento hasta que viene el rompimiento y la destrucción. La Biblia dice que cuando un espíritu maligno es echado de la vida de una persona, ¿qué hace? Dice que da vueltas por lugares estériles, secos, que no le gusta, porque a los espíritus les gusta la compañía humana. No me pregunte por qué, pero ellos como que algo obtienen del calor humano. Y dice el Señor, la revelación de Cristo, que conoce cómo se mueven los demonios, dice que ese espíritu da vueltas y un día dice, déjame regresar a ver cómo le va a fulanito, tan contento que yo estaba con él allí bajo mi control. Y va a la dirección, consulta en su libro ahí de teléfono y ve dónde está el hermanito viviendo, y vuelve allá y dice que lo encuentra su casa bien ordenadita. Claro, porque el Señor está ahí en la casa ahora. Hay bendición, ahí todo está en orden. Antes había peleas y luchas en el hogar y ahora todo está bendecido, todo está en paz. Y dice que este espíritu que no se dio por vencido, sino que vuelve otra vez a la carga, al ver eso dice, qué bien. Va y llama 7 espíritus, dice, peores que él, más malos que él, imagínense. Y vienen y se meten otra vez en la casa. Y dice que la condición postrera de esta persona viene a ser ¿qué? Peor que la primera. Porque el enemigo no se da por vencido, él tratará. Y por eso no tiene que fortalecerse. Si uno ha estado sirviendo al diablo y ha estado esclavizado a Satanás por alguna razón, cuando uno se liberta, sepa que va a venir el ataque.
Eso es inevitable y uno tiene que fortalecerse y uno tiene que velar, uno tiene que cuidarse, uno tiene que pedirle al Señor: Padre, manténme en el camino correcto, manténme en integridad, fortaléceme. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, hablando de la armadura, dice que fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. ¿Ve? Como nuestra lucha no es contra fenómenos humanos, sino contra poderes espirituales, nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor. ¿Y cómo se fortalece uno? Uno se fortalece en comunión con la palabra de Dios, manteniendo esa palabra, corriendo, uno reforzando las enseñanzas, porque se le olvida a uno. Si uno no fortalece las enseñanzas, se olvida. Si uno no viene a la iglesia y adora con el pueblo de Dios y se foguea y se toca los cuerpos con los hermanos y conversa con ellos y recibe la palabra y ora y adora al Señor, el ánimo va decayendo. Un atleta tiene que estar continuamente corriendo y ejercitándose, porque a los 3 o 4 días de no hacer ejercicio comienzan los músculos otra vez a decaer, las articulaciones a endurecerse. Necesita estar continuamente en entrenamiento. Lo que hizo ayer lo hace hoy, lo que hizo hoy lo hará mañana y pasado mañana. Ese es el orden de la vida. Y también el espíritu es igual. Uno tiene que estar continuamente fortaleciéndose, renovando. Por eso que usted tiene siempre que buscar, dice, la compañía de los hermanos. Tiene que buscar la oración, tiene que practicar el ayuno de vez en cuando, tiene que adorar al Señor. Hay que estar continuamente uno, porque estamos en guerra. Y los ejércitos que están en guerra tienen que estar continuamente entrenándose. Esa es la bendición de cuando la iglesia hace una actividad evangelística, cuando hace una vigilia y busca la unción de la oración, cuando hace una actividad social para bendecir y hacer actos de presencia e influir en la sociedad. ¿Qué está haciendo? Está usando sus dones. Si usted no usa sus dones decaen. Viene el enemigo y así va a ser hasta que Cristo venga o hasta que el Señor se lo lleve. Usted tiene que mantenerse siempre en ejercicio de sus dones, porque los dones se desarrollan usándolos. Entonces, ese consejo del profeta de Dios, muy importante: fortalécete y considera. Dice, porque después de un año viene otra vez. El apóstol Pablo dice que nos preparemos para que cuando venga el día malo, habiendo pasado todo y habiendo resistido, poder estar firmes. Puede venir un día en tu vida en que el enemigo decida: hoy es el día en que voy a atacar. Y será mejor que tú tengas buenas reservas espirituales en tu alforja, que puedas estar preparado para resistir el día malo, cuando venga la crisis, cuando venga la enfermedad, cuando venga el problema matrimonial, cuando venga la palabra del médico de que tienes una enfermedad incurable para los hombres, y que tú puedas estar firme. Porque la vida es dura, hermanos. Estamos en un mundo que dice Cristo que hallaremos solamente aflicción. Y si no estamos confiados en el Señor, parados en el Señor, la crisis va a derribarnos. Por eso tenemos que estar fuertes. Amén. Diga amén y fortalézcase en el Señor. Yo decía también, qué importante, hermano, es que la iglesia sea una voz en la sociedad. Que haya hombres y mujeres de Dios que puedan dar consejo sano y bíblico y espiritual al poder civil, a la sociedad. Aquí vemos este profeta, por segunda vez Dios lo envía para darle palabra clara al rey Acab y decirle lo que él tiene que hacer. La sociedad ha querido sacar a Dios de los asuntos civiles. Hoy hablamos de la separación de la iglesia y el Estado. Y ese mantra se usa por todas partes: separación de la iglesia y el Estado. Yo le decía a los hermanos esta mañana que cuando los fundadores de este país, los que escribieron la Constitución, establecieron ese principio de la separación de la iglesia y el Estado, no tenía la misma significancia, el mismo sentido que hoy se le ha querido dar. Hoy en día los políticos hablan mucha gente en la sociedad de la separación de la iglesia y el Estado, como la idea de sacar a la iglesia, sacar la influencia de Dios, sacar la influencia de los principios espirituales completamente de los asuntos de la sociedad. Eso no fue lo que estos hombres fundadores querían. Ellos sí, habiendo visto el mal comportamiento de muchas iglesias, lo cual es cierto desgraciadamente en Europa, las guerras religiosas que destruyeron países completamente y que mataron miles y miles de gente en el nombre de la religión, pero no era en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús no se mata a nadie de esa manera. No, las denominaciones no se pelean simplemente por
a pasiones denominacionales. Pero en Europa desgraciadamente se dio mucho de eso. También se dio el control del gobierno por la iglesia, como en Inglaterra, por ejemplo. Y también se dio la opresión de la iglesia, de una denominación constituida como iglesia del Estado sobre las demás iglesias, como en Inglaterra, la persecución de los puritanos, los anabaptistas en Europa y todo este tipo de cosas. Y estos hombres, queriendo evitar esas pugnas religiosas, establecieron sanos principios, pero nunca fue su deseo de que la iglesia dejara de influir, de que los valores morales, espirituales, dejaran de influir y de informar los asuntos del pueblo. Y yo veo aquí en la palabra de Dios esa influencia profética. Pidámosle al Señor, hermanos, que Dios levante una voz profética de la iglesia, verdaderamente profética, que le pueda hablar la verdad al poder civil, que pueda hablar con una palabra no partidaria, porque no se trata de republicanos o demócratas, se trata de la palabra de Dios, los valores espirituales de la palabra del Señor. Muchas veces los políticos dejan que los sacerdotes y los pastores les hablemos, pero para que le digamos lo que ellos quieren oír. Pero se necesita una iglesia íntegra, que diga la verdad. Si no les gusta, eso es problema de ellos, pero que aconseje en una forma fidedigna, en una forma que glorifique el nombre del Señor. Mira otra cosa, aquí de momento en el versículo 23, no estoy leyendo porque es muy largo el pasaje, pero quiero relatar simplemente algunas cosas. Dice en el versículo 23 que los siervos del rey de Siria, después de esta palabra del profeta, inmediatamente la cámara cambia y se mete en el recinto de los consejeros del rey de Siria. Y allí los vemos diciéndole este consejo al rey de Siria. Le dicen: sus dioses, los dioses israelitas supuestamente, son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáremos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Qué tonto, qué falto de entendimiento es el razonamiento humano, el razonamiento de los hombres. Estos consejeros del rey tontamente piensan que la victoria del pueblo israelita se debió a que habían peleado en un terreno montañoso, pero que si iban a un terreno plano, allí Dios no iba a tener el mismo poder que tuvo en la montaña. Ellos estaban pensando conforme a sus esquemas espirituales idólatras. Las tribus del Medio Oriente y como todos los grupos paganos siempre han adorado los dioses de la materia, de la naturaleza, del palo, de la luna, del sol, de la carne. Pero nosotros sabemos que nuestro Dios está por encima de todas esas cosas. Nuestro Dios está por encima de la naturaleza. Nuestro Dios no conoce de limitaciones, no conoce de fácil, de difícil, no conoce de montañas ni de valles. Dios es el Dios de toda la tierra. Y nosotros servimos un Dios que es más que poderoso para vencer en cualquier situación. Importante, hermano, que nosotros nos llenemos del poder de Dios en nuestras vidas, porque si nosotros tenemos el poder de Dios, cualquier cosa que el enemigo pueda tirarnos, vamos a vencer, vamos a batear fuera del parque, vamos a batearlo de jonrón en el nombre del Señor. Entonces Dios envía de nuevo al profeta por una tercera vez. Miren el versículo 28. En el versículo 28 dice: vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. Mire qué interesante cómo, hermanos, por debajo de la controversia meramente política, histórica, hay una controversia espiritual. Mire cómo poco a poco el texto se va abriendo y revelándonos en realidad de qué es lo que se trata. Por una parte, el ejército de Siria está dependiendo de sus dioses y están apostando a que el Dios de los hebreos es un Dios limitado en su poder. Por otra parte está Jehová, el Dios verdadero, diciendo: yo quiero que mi pueblo, primeramente Israel, sepa que yo soy el Dios de todo el universo, que yo estoy en control, que ellos me deben adorar a mí solamente. A Dios le importaba que su gloria no fuera
en ninguna manera aminorada. Y hay una controversia espiritual. Dios está pugnando con los dioses falsos de Siria y está también pugnando con su propio pueblo para que su pueblo regrese a la adoración del verdadero Dios. Por eso que yo digo que siempre todas las cosas son espirituales. No hay fenómenos solamente políticos. Todo lo que vemos en esta tierra, en este tiempo, todas las cosas que están pasando en esta nación, en el Medio Oriente, debajo de todas esas cosas hay una dimensión espiritual. Esa pugna entre el Líbano e Israel, uno sabe que allí debajo de eso hay el odio que tiene Ismael. Cuando usted lee el libro de Génesis, hace miles de años, el odio de Ismael, padre de los árabes, contra el pueblo, contra Isaac, padre de los hebreos, viene desde milenios atrás. Es un odio visceral, es un odio espiritual. Y por más que los hombres se esfuercen por sanar eso, no va a haber paz nunca. La paz vendrá cuando Cristo establezca la paz. La paz vendrá cuando el pueblo hebreo reconozca que Jesús es el Señor, dice la palabra. Cuando lloren por Él como se llora por un hermano muerto y desaparecido, y pidan su regreso, como cantaba el hermano Cornelio. Cuando el pueblo hebreo desee al Señor y clamen por su ayuda, entonces vendrá la ayuda para el pueblo judío. No es Estados Unidos quien va a ayudar a Israel, es el Señor Jesucristo quien va a defender a su pueblo. Hay una controversia espiritual allí. Hay cosas, y por eso es que la iglesia siempre tiene que leer la realidad histórica a la luz de los conceptos de la palabra del Señor. Tenemos que ser gente discernidora de los principios espirituales. Tenemos siempre que analizar las cosas desde la perspectiva del Espíritu, porque si no vamos a estar siempre mirando las cosas muy superficialmente. Entonces, hermanos, se traba la pelea. El ejército judío se planta de un lado, el ejército de Siria se pone del otro, renovado hombre por hombre, y viene la batalla, y gloria al Señor, el pueblo hebreo barrió con esa gran multitud del ejército sirio. Hubo una derrota total, inclusive 27,000 hombres que se escaparon de la destrucción. Dice que se refugiaron en una ciudad y cayó un muro sobre ellos y los destruyó. Evidentemente el Espíritu Santo estaba obrando en todo esto. Hay algo aquí bien interesante. Quizás algunos de ustedes se rebelarán contra toda esta habla de guerra y de destrucción de vidas. Pero hermanos, hay algo aquí bien importante que tenemos que entender. Es que ese es el contexto. Ese es el contexto de la historia. Siempre ha habido guerra, siempre ha habido destrucción. Nosotros siempre estaremos en conflicto y tenemos que aprender a hacer guerra. El pueblo de Dios tiene que fortalecerse espiritual y emocionalmente para lo que nos espera en estos tiempos. Y aquí hay una parte bien importante de este texto que comienza con el versículo 31. Después de esa gran victoria, esa segunda victoria que tiene el pueblo de Israel sobre el pueblo sirio, mire lo que pasa. Dice que entonces otra vez los siervos de Ben-Hadad, que ahora anda escondiéndose, temiendo por su vida, su ejército ha sido destruido, los israelitas están buscando cortarle la cabeza. Y los siervos de Ben-Hadad le dan un consejo. Dice: he aquí, hemos oído de los reyes de la casa de Israel que son reyes clementes. Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida. Entonces lo que hicieron fue, se pusieron cilicio, se pusieron ropa de luto y se echaron ceniza sobre la cabeza. Simbólicamente se ataron unas cuerdas sobre el cuello, como diciendo: estamos a la merced de ustedes. Habían oído que el pueblo hebreo era más misericordioso que esos demás pueblos, totalmente sanguinarios. Ahora yo le preguntaba al grupo de esta mañana, si nosotros fuéramos a escribir el resto de ese texto, digamos que estuviéramos escribiendo una novela, y como cristianos nosotros tuviéramos que escribir lo que sigue de ese texto, la decisión que hace el rey judío Acab con respecto a esta petición de clemencia que le presenta Ben-Hadad y sus hombres, ¿qué haríamos nosotros? Usando principios cristianos. Porque este texto es un texto tremendamente complicado, y por eso yo dije, tengo que tratarlo con la congregación. Yo creo que uno, juzgando así superficialmente como cristiano, diría: bueno, definitivamente tenían que extenderle misericordia
tenían que perdonar a estos hombres y ejercer gracia y misericordia sobre ellos. Y de hecho hay precedente para eso. Hay otros pasajes en la Escritura que sugieren que eso es lo que se debe hacer. Por ejemplo, más adelante, cuando Eliseo es rodeado por un ejército de Siria, de hecho, que quiere capturarlo y llevárselo prisionero a Siria, él pide que los sirios sean cegados y caen en un trance y se confunden y no saben a dónde están, y Eliseo los lleva a esa banda que lo vino a capturar, los lleva al mismo centro de Israel, rodeado por el ejército israelita. Y el siervo de Eliseo le dice: Señor, ¿qué hacemos con esta gente? ¿Los matamos? ¿Y qué le dice Eliseo? Le dice: no los mates. ¿Matarías tú a aquellos que tú has conquistado con tu espada? No. ¿Y qué hace Eliseo? Les brinda una comida, les hace una gran comida, los alimenta y entonces los envía en paz de regreso a Siria. Y uno diría, bueno, eso es lo que el Espíritu del Señor pide. Pero en este caso, hermanos, hay algo diferente. Esa no era la voluntad del Señor. Y por eso es que para mucha gente a veces que no entienden la profundidad de la palabra de Dios, cuando leen textos como estos, de una vez dicen: tú ves, eso fue escrito por hombres, no por Dios, porque Dios no haría eso. Dios no pediría que fuera muerta una persona que está pidiendo misericordia. Eso refleja los intereses del pueblo judío, y cogen la palabra de Dios y la hacen algo relativo, algo de hombres. Dicen: ese texto no puede ser parte de la palabra de Dios, sino que eso fue escrito para proteger los intereses de los judíos. ¿Sabe qué, hermano? Nosotros no tenemos derecho a juzgar la palabra. La palabra de Dios nos juzga a nosotros. Lo que la palabra dice, nosotros nos ceñimos a ella. Lo que tenemos que preguntar es: ¿por qué Dios no quería que Acab perdonara a este hombre, a este rey sirio? Pero Acab neciamente, ¿qué hace? Cuando vienen estos hombres y se presentan ante él y le dicen: el rey Ben-Hadad dice que le perdones la vida. Y Acab, en un impulso de buena voluntad, no bendecido por Dios ni permitido por Dios, dice locamente: si está vivo el rey, es mi hermano. Y cuando el rey viene todo sudando y contento ya porque le han perdonado la vida, y Ben-Hadad, Acab lo recibe con honra y dice: móntate sobre mi carro, y lo pasea por la ciudad y lo envía de regreso a salvo a su casa. Ahí comienza el juicio de Dios a caer sobre la vida de Acab. ¿Por qué? Porque este rey se había puesto en contra del Dios vivo. Este rey había ejercido odio contra el pueblo de Dios. Este rey había cuestionado la gloria de Dios. Este rey, su corazón estaba corrupto contra Dios. Este rey estaba poseído por el espíritu de la idolatría. No tenía redención. Había violado la misericordia de Dios. Ya el tiempo de la misericordia de Dios había pasado para este rey. Hermanos, Dios tiene sus tiempos. Dios es misericordioso con la gente. Dios quiere que la gente se arrepienta. Dice la palabra que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos que procedan a arrepentimiento. Dice la palabra también que Cristo no ha venido todavía porque Dios está esperando que más gente se arrepienta, que todos entren a la salvación. Pero ¿qué pasa? Dice que un día su gracia se acabará y vendrá el juicio. Dios mandó a destruir naciones en el Viejo Testamento porque ya su corrupción había llegado al punto de que ya no había regreso. ¿Sabe qué? En la vida del ser humano puede llegar un punto en que se corrompe tanto espiritualmente su mente, su espíritu, que ya no hay vuelta atrás. Ya el espíritu demoníaco se ha posesionado, ha corrompido tanto. A veces hay sociedades, hermanos, que se corrompen tanto. Hay personas que se pervierten tanto en la práctica del pecado y de la perversidad, que ya su sistema cerebral, sus neuronas mismas, la cablería de su cerebro está quemada. Es como pasta, es como esos cables de electricidad que a fuerza de ser usados se corrompen y se queman y se secan, y ya hay que cambiar la cablería. Y así pasa con las sociedades, así pasa con los seres humanos. Llega un momento en que ya la corrupción llega a tal punto de que ya no hay redención posible. Por eso dice la palabra que hoy es el día de salvación.
Cuando el Señor te habla, no permita que el pecado continúe llenando tu vida hasta el punto de que ya tu mente se corrompa tanto que tú, aunque clames y aunque pidas, no puedes. Hay personas que están tan metidos en el pecado que ya no tienen la capacidad para clamar ni siquiera a Dios. Y eso le pasó a esas naciones del Antiguo Testamento. Dice que Dios esperó a que la copa de su ira se llenara antes de mandar que fueran exterminadas, porque ya no había vuelta atrás. Son misterios de Dios. Yo no sanciono el genocidio, y Dios nos libre de nosotros presumir de tal cosa, pero yo sí sé que la palabra de Dios dice que hay momentos en que hay que destruir. Hay momentos en que hay que ser cáusticos en proclamar el juicio de Dios. Nosotros no queremos eso, no tenemos derecho, ningún ser humano tiene derecho por sí mismo a hacer eso, pero hay momentos en que Dios da la autoridad y da la palabra. Y hay de aquel que se resiste a hacer lo que Dios quiere que se haga. Entonces Acab locamente perdonó a ese rey, y el juicio del Señor no se dejó esperar. Mire lo que pasa aquí. Esto es lo último, así, de la última vuelta que le doy a todo este mensaje. En el versículo 35, en el versículo 35, se nos da una escena anterior al encuentro de ese profeta que le va a dar su juicio, del juicio de Dios al rey Acab. Y es de nuevo como si la cámara cambia y enfoca podrá haber sido una casita pequeña, podrá haber sido un paisaje de campo, pero el caso es que se nos muestra a dos profetas que están hablando el uno con el otro. Y dice en el versículo 35 que entonces un varón de los hijos de los profetas le dijo a su compañero, por palabra de Dios, es muy importante eso, Dios estaba hablando a través de ese primer profeta y estaba mandando al segundo a que hiciera algo. Por palabra de Dios le dijo al segundo profeta, hiéreme ahora. Perdone que me quite la chaqueta, hace mucho calor aquí. Hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. Entonces dice que él le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Yo no sé cuántos de ustedes que han leído este texto a través de los años han dicho, pero ¿qué pasó allí? ¿Por qué eso? Ese para mí es uno de los textos más misteriosos de toda la Escritura. ¿Por qué Dios cometió una aparente injusticia contra ese primer hombre, contra ese segundo hombre que no quiso herir a su compañero? Porque razonablemente, si alguien con usted está sentado en su casa hablando con un amigo, un compañero, y el amigo le dice, mira, coge ese bate y dame un batazo y hiéreme. Y usted le dice, muchacho, tú estás loco, mejor ve a un psiquiatra porque yo no te voy a hacer eso. Sería lo razonable. Sin embargo, mire, parecería desproporcional el castigo que recibió este hombre. Vino un león y lo destruyó porque no obedeció. Pero ¿qué es lo clave aquí? Porque el primer profeta le habló por la palabra de Jehová. Dios se estaba moviendo, hermanos, en ese momento en la historia de Israel, en que había idolatría, había control de los demonios sobre el pueblo judío, había una reina Jezabel que venía de un linaje idólatra, demoníaco, de reyes dedicados a Satanás en su adoración. Había un rey que se había dado a la idolatría completamente, un rey débil, y el poder demoníaco estaba gobernando Israel, y se necesitaban medidas violentas para que se hiciera valer la voluntad de Dios. Hermanos, yo no sé si usted entiende el misterio de la condición humana. Yo veo tanta gente, inclusive en la iglesia en este tiempo, evangélicos que aman la palabra del Señor, que son tan superficiales en entender lo que es el misterio de la raza humana, lo que es el misterio del trato de Dios. Somos tan niños que no entendemos que muchas veces Dios puede, en ciertos lugares y en ciertos tiempos de la historia, su aspecto es un aspecto terrible, su mover es un aspecto violento, su apariencia es una apariencia siniestra. Si usted se acerca
demasiado al poder de Dios, usted puede quedar consumido, puede quedar muerto. Dios dice que es amor, pero que es también fuego consumidor. La gloria de Dios es algo terrible y Dios es perfectamente capaz de destruir y de matar. Dios ama, Dios sana, Dios bendice, pero así también tiene unas garras que cuando te toca, si tú violas su santidad, te puede destruir. Y cuando el Espíritu Santo se está moviendo en una iglesia, en una vida o en una sociedad, en una forma muy poderosa, hay de aquellos que desobedecen, aunque parezca ofensivo a la razón humana. Cuando la iglesia recibe una palabra del Señor, la iglesia tiene que dar la palabra del Señor. Cuando la iglesia recibe instrucciones claras del Señor, aunque sean cosas siniestras, aunque sean cosas que violen la razón, aunque sean cosas que violen nuestro sentido de lo justo y de lo misericordioso y de lo amoroso, hermano, a nosotros solo nos queda que obedecer al Señor. La iglesia tiene que dar una palabra. Yo creo que en este tiempo de la historia de la humanidad, la iglesia de Jesucristo está siendo llamada a hacer cosas así, raras, locas, violentas, terribles. Ahora siempre con un sano temor y una misericordia muy grande, entiéndame bien, y con un sentido de nuestra propia debilidad, de nuestra propia pecaminosidad. Pero yo creo que la iglesia de Jesucristo en estos tiempos está siendo llamada a tomar medidas firmes, a decir las cosas como son. Inclusive va a haber momentos en que la iglesia va a tener que hacer cosas que van a parecer completamente injustas y como dijera yo, faltas de amor a la sociedad que no entiende los principios divinos. Y yo creo que solamente un pueblo que haya decidido obedecer al Señor, no importa qué, va a poder llevar a cabo los propósitos de Dios en este tiempo. Por eso nosotros tenemos que entender eso. Cuando el profeta se le aparece a Acab finalmente, le dice una parábola, le dice: rey, él no lo conoce. Él le pidió al primer profeta que lo hiriera porque quería ponerse una venda para la historia que le iba a decir al rey Acab. Entonces le aparece con una venda disfrazado y le dice: rey, a mí me dijeron, me dieron un hombre bajo mi custodia y me dijeron que si lo dejaba escaparse, mi vida iba a ser por la de él o tenía que pagar una multa muy grande, le dice este profeta al rey Acab. Y el rey Acab muy superficialmente dice: bueno, si esa es tu sentencia, tienes que cumplirla. Esa es tu sentencia. Entonces dice que el profeta se quitó la venda de momento y el rey lo reconoció. Y reconoció que era uno de los hijos de los profetas. Y le dijo al rey Acab: rey, así te dice el Señor, por cuanto tú dejaste escapar al hombre de mi maldición, tu vida por la suya y tu reino por el suyo. En otras palabras, lo que tú hiciste, lo hiciste ilegítimamente. Y por lo tanto, tu vida vas a tener que pagarla por la de él. Hermanos, es cosa terrible cuando uno desobedece. Usted ve, estas dos historias, la historia del profeta y la historia del rey, tienen una misma temática. Cuando Dios te pide que hagas algo violento, algo que parece fuera de la misericordia del Señor o parece fuera de los patrones de lo razonable, lo justo, lo bueno, lo mejor que te queda es obedecer. Nunca hagas una decisión simplemente porque a ti te parece bien. Yo veo mucha gente en la iglesia hoy en día, en diferentes denominaciones, en diferentes grupos sociales, ejerciendo una falsa misericordia y un falso amor, que lo que está haciendo es que le está haciendo daño a la gente. La iglesia está fallando en dar la palabra clara, la palabra de Dios, en predicar una palabra vertical. Con dolor y temor lo digo. Yo veo pastores, amigos míos, que se rehúsan a tocar ciertos temas desde el púlpito, porque tienen miedo que si los tocan la gente se les va a ir. La iglesia se les va a armar en luchas y los van a cuestionar. Y han decidido no hablar de esos temas. Hoy en día hay toda una campaña en muchos sectores de la iglesia evangélica, temerosa de Dios, de que dejemos de hablar de cosas
que tienen que ver con moralidad, con sexualidad, con todos esos temas, porque a la gente no le gusta que se hable de eso. Así que si lo queremos tener en nuestras iglesias, hablemosle del amor de Dios, hablemos de la misericordia de Dios, hablemos del perdón, de la tolerancia de Dios. Hermanos, eso es cortar la palabra por mitad. Hay toda una parte que es el llamado a la santidad, el llamado a la obediencia, el llamado a la integridad, el llamado a lo que dice la palabra del Señor, el comportamiento que debe tener un siervo de Dios, un hijo de Dios. Y nosotros no podemos privar a la gente de esa parte del consejo de la palabra del Señor. El llamado a un pastor, el llamado a cualquier siervo de Dios es predica la sana doctrina, predica toda la palabra de Dios. Pablo le habla a Timoteo y le dice, predica el consejo de Dios, todo el consejo, toda la palabra. Dice a tiempo y fuera de tiempo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nuestras vidas sean vidas de integridad, vidas de obediencia al Señor. Al rey Saúl le pasó lo mismo, perdonó al rey de Amalek, Agag, lo perdonó. Y dice que también perdonaron lo mejor del ganado y de las aves y de toda la propiedad. Dios les dijo a los israelitas, destruyan absolutamente todo, porque Amalek representaba el espíritu de odio a Israel. Y Dios dijo, hay que destruir esa nación completamente. Y Saúl perdonó al rey, y perdonó el ganado, y perdonó, dice que para ofrecérselo al Señor. Y Samuel le dijo, locamente has hecho. Dice, ¿no sabes tú que Dios no se complace con sacrificios, sino con obediencia? Usted no puede sobornar a Dios. Yo no puedo sobornar a Dios con diezmo, con danza, con lenguas, con servicio. Una sola cosa complace al Señor, que nosotros obedezcamos su palabra. Y Dios quiere una iglesia obediente. Dios quiere una iglesia tanto que lo obedezca a Él personalmente y en su individualidad o en su colectividad, y que también predique esa palabra a los demás. Así que, hermanos, ese es el mensaje del Señor. No importa qué Dios te pida que tú hagas, obedécelo. Aun cuando te pida que confrontes. Hay personas aquí que yo creo que Dios le está pidiendo que rompan una relación que no está siendo saludable para ellos. Y tú no lo quieres hacer porque no te gusta la idea de ofender a alguien. Pero esa relación te está haciendo de daño y Dios te está diciendo, rómpela, confronta. Esa aparente misericordia, esa paciencia no es saludable. Corta por lo sano. Hay personas a quien Dios le está diciendo, dile la verdad a un compañero de trabajo, a un esposo, a una amiga, y nosotros estamos guardando la palabra y estamos callándonos porque no queremos dañar, no queremos ofender. Y Dios dice, cuidado con la falsa misericordia, no estás haciendo mi voluntad. Hay personas que Dios los está llamando a ser una voz clara en su lugar de trabajo, o jóvenes en su escuela. Dios no quiere que ustedes anden por allí comprometiendo el evangelio y con Dios y con el diablo. Dios quiere definición, Dios quiere claridad en sus vidas. Dios quiere que como dijo Elías, que o servimos a Dios o servimos a los demonios. Dios está buscando una verticalidad, en otras palabras, hermanos. Ese es el texto, eso es lo que nos llama este texto. Un pueblo vertical, un pueblo que obedezca al Señor, un pueblo que no le tema más a Dios que al hombre, un pueblo que sepa que su zona de poder es cuando está fluyendo en la perfecta voluntad de Dios, cuando está haciendo y diciendo lo que Dios pide. Ese pueblo nunca será vencido. Ese pueblo posiblemente tendrá conflictos al inicio, pero se quedará con toda la tierra a la larga. Si tú obedeces a Dios, si tú eres fiel al Señor, Dios te bendecirá a ti y será fiel contigo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a pedirle al Señor. El Señor nos llama, me llama, te llama a un espíritu de obediencia, de integridad, de verticalidad. Recuerda que no hay nada que agrade más al Señor que tu obediencia. Aun cuando Él te pida que hagas algo terrible, como cuando le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. ¿Usted recuerda la historia? Y Abraham estuvo dispuesto a matar a Isaac. Ese es el grado de entrega. Y a veces Dios nos prueba. Yo creo que Dios está probando a la iglesia en este tiempo.
y está diciendo: iglesia, yo voy a ver si ustedes van a ceder a técnicas de mercadeo para ganar al mundo, o si van a usar mi estrategia. Aunque mi estrategia parezca loca, ¿sabe qué más dice la palabra? Que la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Hay muchas cosas que usted cree que va a ganar a la gente, pero esas no son lo que va a ganar a la gente. La gente nunca ha sido ganada por una iglesia cobarde y tímida que reprime la palabra del Señor. El mundo siempre ha sido ganado por una iglesia íntegra que se para sobre la palabra de Dios. Y como Martín Lutero dice: aquí estoy y no puedo hacer más nada más que lo que Dios me dice que diga y haga. Esa es la integridad que Dios respalda. Una vida que camine así, recta, íntegramente, que se mantenga siempre clara sobre lo que Dios pide. Esa vida nunca será derrotada. Escúcheme, las huestes del infierno podrán venir contra usted, pero regresarán derrotadas tarde o temprano, porque usted se mantuvo firme. Ahora, apártese de los valores de Dios y las técnicas de Dios, y usted se la tendrá que valer con usted mismo contra las huestes del infierno. ¿Qué prefiere usted? ¿Su propia astucia o el poder de Dios respaldándole? Yo siempre me voy a pegar del poder de Dios, hermanos. Siempre voy a estarle preguntando: Padre, ¿qué es lo que tú quieres que yo diga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y si yo puedo discernir lo que Dios me pide que haga, eso es lo que yo voy a hacer. Sea lo que sea, venga quien venga, porque yo sé que el Señor es fiel galardonador de los que creen en Él, hermanos. Y si tú practicas eso en tu vida y te mantienes íntegro siempre, sirviendo al Señor en lo mejor que tú puedas, mantente siempre en el eje mismo de Dios, nunca serás avergonzado, nunca serás derrotado, nunca al final del día dirás: cuánto lamento haber obedecido al Señor, porque siempre tendrás la victoria, y Dios siempre coronará tu ministerio y tu vida de éxito, y te recompensará con lo mejor de la tierra. Sirve al Señor, no sirvas al ojo, no sirvas a la mente, no sirvas a los razonamientos humanos, no sirvas a las definiciones humanas de justicia, amor, misericordia, gracia, verdad, porque todas esas definiciones son fallidas. La única definición que cuenta es la que viene de la boca de Dios. Pon a tono tu vida con el tono de Dios y siempre tendrás éxito. No importa que parezca escandaloso al principio, el evangelio siempre es escandaloso a la sensibilidad de los que no conocen a Dios, siempre. Y el reino de Dios siempre ha procedido primero con una confrontación frente a frente. A través de toda la historia ha sido así. Siempre ha tenido que haber una confrontación. El reino de Dios nunca ha entrado apaciblemente en ningún lugar. La palabra dice que el reino de Dios procede con fuerza y los fuertes lo arrebatan. El reino de Dios tiene una modalidad de guerra, hermanos. Eso léalo en la Biblia. Hay un diablo que controla el mundo y no cede su terreno a menos que no sea arrancándole los dedos de lo que él quiere controlar. Se necesita un poder, se necesita una iglesia fuerte que le diga a Satanás: sal de allí, esto pertenece al reino de Dios. Siempre tiene que haber guerra, siempre tiene que haber confrontación, siempre tiene que haber un choque de poder. Y si la iglesia se atemoriza y no da la batalla y no confronta al enemigo, la bendición de Dios no caerá sobre esta sociedad. Por eso es que tiene que haber una iglesia, un sector de la iglesia que se ponga y diga: esta es la palabra del Señor, y que le diga a Satanás: por aquí tú no pasas, porque el pueblo de Dios está claro y está advertido de lo que tiene que hacer. Seamos obedientes a la palabra del Señor. Quiere el Señor poner ese espíritu en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús nos arrepentimos de poner nuestra mirada en el hombre y de temer lo que los hombres piensen de nosotros, Señor, antes que lo que tú piensas. Nosotros deseamos tu aprobación, Padre, primero que todas. Ayúdenos a estar en paz en todo lo posible. Pero, Padre, si tenemos que estar en guerra, preferimos estar a tu lado, a tu favor, defendiendo tus intereses. Y permite que sea con un espíritu de mansedumbre, de amor, de gracia, de reconciliación, de humildad. Padre, yo confieso que ninguno de nosotros tiene derecho a apuntar hacia nadie. Ninguno de nosotros tiene derecho de acusar a nadie. Ninguno de nosotros es mejor que nadie. Nosotros todos necesitamos de tu gracia. Nosotros nos humillamos delante de ti, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Nos cubrimos con la sangre de tu Hijo. Confesamos, Señor, que hemos faltado y hemos fallado delante de ti. Pero, Padre, asimismo también queremos que tu palabra sea anunciada clara y que tus valores
sean establecidos sobre la tierra. Decimos con Jesús: vénganos tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Ese es nuestro deseo, Señor. Ven, Señor Jesús, y establece tu trono sobre la historia. Establece tu señorío, Señor, de una vez por todas. Deseamos el día en que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, toda rodilla se doble ante tu señorío, Jesús. Ven, Señor Jesús, y establece tu reino, establece tu victoria. Te adoramos y te bendecimos. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de integridad. Aunque un ejército se lance contra nosotros, no temeremos, porque nuestro Dios es más fuerte. Más numeroso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Gracias, Padre. Te amamos, te amamos, te amamos. Ayúdanos a serte fieles siempre, Dios. Gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Vamos a decirle al Señor: